yo voy a exponer la gesta que ya es conocida, en realidad lo voy a exponer desde otra visión, desde la visión de las operaciones militares, ¿no? Haciendo un resumen básicamente de lo que fue este evento, para luego continuar con lo que es el significado y el legado de estos hechos, y finalmente algunas conclusiones para cerrar lo que es mi participación. Adelante. Bien, les decía, estas son las partes en las que he dividido mi exposición. Vamos a ver la primero, lo que es, voy a empezar así, desde el 7 de junio hasta el 5, de atrás hacia adelante, ¿no? Siguiente. Siguiente. Muy bien. En lo que es el análisis de la batalla de Arica, lo divido en dos partes, lo que es exponer, explicar las razones geopolíticas que llevaron a este evento, y luego ver la operación en sí. ¿Por qué era importante tomar el puerto de Arica? Primero porque este puerto era estratégico, ¿no? Por su ubicación. Era una vía, digamos, de tránsito obligado para el comercio, para la movilización, ¿no? Y sobre todo porque por este puerto salía la plata que venía de Bolivia, ¿no? Entonces, de aquí llegando la plata a Arica, era donde era digamos, trabajada y luego exportada hacia el Callao, y el Callao hacia diversas partes del mundo, ¿no? Además, el puerto de Arica, a diferencia de otros, y la ciudad de Arica, a diferencia de otras similares, como tal vez el puerto de Hilo, Moquegua, o más al sur, Antofagasta, estaba rodeado de valles muy fértiles que proveían de alimento a toda la ciudad. Entonces, estos valles eran el Yauta y la Zapa, ¿no? Entonces, estas cuestiones eran importantes desde el punto de vista militar para poder apoderarse y continuar las operaciones. Siguiente. Siguiente. Ahí nomás, retrocede por favor. Justo en esta imagen, yo he sombreado, ahí, estos dos cuadrados es, digamos, la ciudad de Arica y su puerto, perdón, la ciudad de Tacna y Arica, el puerto, y más arriba en rojo es la ciudad de Moquegua y el puerto de Hilo. ¿Por qué? Porque cada ciudad tenía su puerto natural que le proveía, digamos, de salida, de recursos y de, digamos, una dinámica económica social fuerte, ¿no? Entonces, no se ha visto tal vez de esa manera, ¿no? Pero están muy ligadas, incluso cuando los propios tacneños hablan de esto, hablan de la ciudad gemela que era Arica, ¿no? Arica era lo mismo, era muy ligada a Tacna, ¿no? Entonces, hay que entenderlo desde ese ángulo, ¿no? Siguiente. Desde lo militar, primero para Perú, tras la batalla de Tacna, que posteriormente se denomina Batalla del Alto de la Alianza, ya había perdido en realidad todo el sur peruano, ¿no? Entonces Arica, viéndolo de esta manera, ya no tenía mucha importancia, ¿no? Porque no se puede hacer o poco o mucho para poder revertir la situación. Y desde aquí tal vez se puede explicar por qué cuando Bolognesi envía sendos telegramas, sendas cartas pidiendo ayuda militar, tal vez no es abastecido con esta ayuda, porque tal vez ya a la jerarquía, los altos mandos políticos consideraban que Arica ya desde ese punto de vista ya no tenía importancia, ¿no? En cambio para Chile sí lo necesitaba el puerto, porque recordemos que ellos partían desde más abajo, desde Valparaíso. Entonces tener en el norte, es decir en Arica, un puerto, desde ahí embarcar, movilizar, habituallarse, y desde allí empezar sus operaciones hacia el Perú, hacia Lima y hacia las costas norte del Perú, era importante, ¿no? Entonces vemos un contraste de realidades, ¿no? Siguiente. Muy bien, entonces hemos visto el tema geopolítico del puerto de Arica y ahora vemos la operación en sí. Este es el morro, la figura que está a su izquierda. Le he puesto el tema de las coordenadas para ubicarnos, ¿no? El norte, sur, oeste y este que está para la figura. ¿Por qué? Porque quiero explicar cómo es la operación militar que sucede con la toma o el asalto del morro. Digamos, el coronel Francisco Bolognesi y su estado mayor sabían muy bien que el ataque iba a ser por retaguardia del morro, ¿no? Es decir, esa figura que está a su derecha, y van a ir y se van a tomar el morro, ¿no? ¿Y cómo se da? Siguiente.
La operación militar es una maniobra ofensiva de ataque, ¿sí? Y esta maniobra ofensiva de ataque tiene un movimiento de penetración, un movimiento de asalto. ¿Por qué el ejército de Chile diseñó este movimiento? Primero porque un movimiento de penetración logra romper la defensa de un frente y además logra para tomar el objetivo, en este caso el objetivo era apoderarse del Morro y con él de toda la ciudad. Además, el propósito de una maniobra de penetración es destruir la fuerza que se opone y además derrotarla por partes, como lo vamos a ver. Recuerden que el Morro estaba defendido por diferentes baterías y ciudadelas, fuertes, reductos. Entonces este ataque va derribando uno por uno, a veces dos a la misma vez, hasta finalmente destruir el último reducto, ¿no? Que fue Cerro Colorado, donde estaba arriba la cima del coronel Francisco Bolognesi, que defendía ese reducto. Entonces se atacó en 3 direcciones de aproximación. El punto amarillo y el punto rojo me atacaron por la parte sur, y el punto celeste por la parte norte del Morro, que lo constituye este polígono en naranja. Los principales esfuerzos se concentraron en el punto amarillo y el rojo, que atacaron los fuertes Ciudadela y las baterías del este, mientras que la otra fuerza en celeste eran los regimientos que atacaron los otros fuertes, ¿no? Además, aquí hay algo importante, una estrategia que empleó Chile para poder vencer la resistencia peruana. Era la táctica de poder aproximarse lo más que se pudiera a los reductos que defendían el Morro. ¿Por qué? Porque ya los cañones que defendían, los cañones peruanos, habían sido reglados en el sentido de que eran calibrados para poder dar a cierta distancia. Entonces, en un primer momento se pensó que iba a ser un enfrentamiento entre artillerías, ¿no? Y la artillería que lograra destruir al oponente recién permitiría el ingreso de las fuerzas de infantería, pero no. Entonces Chile hizo lo contrario. En la madrugada, como vemos, del 7 de junio, se acercó, tal vez camuflados, apoyados en la neblina que cubría el Morro, y se acercó a las baterías para que cuando los cañones empezaron a disparar, ya no les daban, ¿no? No estaban calibrados para esa proximidad de fuerzas de infantería que estaban cerca a las baterías. Siguiente. Entonces esas son las 3 direcciones de las tropas del ejército de Chile. Como ven, arriba también está el Morro. El punto amarillo atacó el fuerte del este, donde se encontraba el coronel Joaquín Inclán, y el fuerte Ciudadela, que está al mando del coronel Arias Arangüed. Entonces aquí se concentró en realidad, y es donde se da, digamos, una cruenta lucha, ¿no? Aquí se concentran los esfuerzos, mientras que por el sector norte, que es el punto celeste, estos regimientos del segundo de línea, Lautauro, atacan estos fuertes Santa Rosa, San José, 2 de Mayo, ¿no? Siguiente. Entonces, esto era básicamente un resumen de lo que fue la operación, cómo se dio, y que al final finalmente termina digamos, con este acto heroico de Bolognesi, que no se rinde hasta el último. Él repliega, ¿no? Incluso cuando las fuerzas de las tropas chilenas van avanzando y destruyendo cada reducto peruano, él repliega a los que aún estaban con vida, los concentra en la cima del Morro y de ahí inicia la última ofensiva, ¿no? Hasta que finalmente pues no cae herido y finiquitado por un culatazo, ¿no? Ahora, la segunda parte de esta exposición, ya expliqué la operación militar desde el punto de vista militar, cómo se da. Quiero ver el contexto de la respuesta, ¿no? ¿Cómo se da esto? ¿Sí? Algunas consideraciones importantes, porque muchos pensamos que la respuesta es esta frase, sí, magnánima, sublime, de tengo deberes ahora que cumplir, los cumplí hasta el último cartucho. Pero detrás de ello, en realidad, hay una serie de eventos que le dan sentido a la respuesta. ¿Por qué? Primero porque Bolognesi era consciente de que no iba a recibir apoyo militar. Él ya había cursado cartas y no había recibido respuesta. Desde que fue la batalla del Alto de la Alianza, el 26 de mayo, y llegan las noticias de la derrota del ejército aliado, inmediatamente Bolognesi empieza, y acá el tema militar es importante porque todos los militares recibimos órdenes para poder efectuar algún movimiento. Entonces él, que digamos digno seguidor de la jerarquía militar, empieza a solicitar órdenes para poder operar y no recibe ninguna respuesta, y no la va a recibir hasta el día de la batalla.
Entonces todas sus cartas de apúrele iba, ¿no? Quedan en vacío, ¿no? Entonces él en ese instante él toma conciencia de que no iba a recibir el apoyo, de que él presentía que digamos que los políticos habían ya desestimado la importancia del puerto de Arica, pero sin embargo sí tenía una orden clara que había sido dado por Lizardo Montero antes de que Lizardo se fuera hacia el norte, hacia Arequipa, que era defender el puerto, ¿no? Entonces ya vamos más o menos amalgamando las ideas, ¿no? Tenía una misión importante, el cumplimiento del deber de defender el puerto, sabía que no iba a recibir apoyo militar, era consciente de la superioridad del adversario, ¿no? O sea, el ejército de Chile era cerca de 4.000 hombres contra 1.000, 1.500 peruanos, ¿no? Siguiente. Entonces, Bolognesi no solo va a pronunciar esta frase un día como hoy, el 5 de junio, sino que ya el 28 de mayo, o sea, 2 días después de la batalla de Arica, Gerardo Vargas Hurtado nos menciona en sus investigaciones que él convoca a todos sus oficiales. Los oficiales, el Estado Mayor, eran aproximadamente 36 oficiales, ¿no? Y les pregunta sobre el destino de la plaza de Arica, y donde todos coligen defenderla hasta el sacrificio, salvo unos 13 secciones que plantean una estrategia diferente, pero digamos, la inspiración que da Bolognesi a su Estado Mayor es de poder defender la plaza hasta el sacrificio, ¿no? Esta misma acción, ese hecho se le conoce como la juramentación de los héroes. Luego el 5 de junio ya todos conocemos la respuesta, ¿no? Cuando el parlamentario chileno va y le pide, y acá hay algo también importante, el parlamentario no le ofrece que rendirse se da en el sentido cuando yo me veo, digamos, disminuido, ya no tengo alternativa, digo, me rindo, ¿no? Él ofrece una capitulación. La capitulación es cuando el oponente que está en superioridad reconoce tu hidalguía, tu valentía y reconoce, digamos, ese coraje y te ofrece una capitulación, que es lo mismo que pasó en Ayacucho. La capitulación no fue una rendición, no fue capitulación de Ayacucho por algo. Entonces el parlamentario Juan de Cruz Salvo le ofrece una capitulación honrosa a todos los militares que defendían la plaza, y ya conocemos, digamos, las palabras de Bolognesi, ¿no? Y ese mismo día por la noche, Bolognesi junto al ingeniero Teodor Elmore, que era el encargado de poder minar todo el cerro en caso, que era la última acción, si es que el ejército de Chile lograba tomar el morro, iban a dinamitar todo el morro. También una conversación le refiere esta idea de defender el puerto hasta el sacrificio, ¿no? Entonces, no vemos pues es una sola frase, sino que hay digamos, temas previos que reafirman esta posición que tiene Bolognesi de poder salvar el honor nacional. Siguiente. ¿Y cuál es el significado y el legado de esta acción, ¿no? Y que, digamos, es el corazón de la exposición? Siguiente. En Bolognesi y en su gesta heroica hay valores que resaltar. Y uno de ellos es el liderazgo militar. ¿Por qué? Dentro de la jerarquía militar uno puede imponer órdenes, puede hacer que el subordinado acate lo que él piensa. Sin embargo, en todas las acciones descritas previos, Bolognesi consulta, le da esa libertad a sus oficiales de que puedan decidir u oponerse a cierta idea que él tenía. Pero previo a ello él hace antes de poder someter a votación, algo que es no usual en el tema militar, él da discursos inspiradores, ¿no? Y entonces aquí aparece esa inspiración para contagiar a toda la plana de oficiales de poder seguirlo, ¿no? Entonces claramente es un liderazgo, ¿no? El liderazgo en tanto puede inspirar y el liderazgo en tanto puede consultar y tener obtener con convicción esa respuesta de seguirlo hasta la muerte, ¿no? El otro virtud que se ve en la gesta heroica de Bolognesi es el honor nacional. El honor y la dignidad van juntos, ¿no? En el sentido de que el honor representa a la misma población que no se esperaba esta guerra, que es sorprendida, ¿no? de un país del que ellos, de que la población en aquel entonces no consideraba como un oponente, y cuando ve que estaban avanzando, cambia, ¿no? La idea, y en ese sentido se sienten mancillados, y ven que progresivamente van perdiendo, ¿no? El ejército de Chile va derrotando y va conquistando punto geográfico por punto geográfico, y resuena en algún momento ese peligro de llegar a la capital, ¿no? Entonces la población se ve reflejada, ¿quién nos salva de este vejamen que tal vez consideraban, ¿no? Y donde Bolognesi decía, ok, todo está perdido en el sur,
Y aún así, viéndome en condiciones de inferioridad, represento a los peruanos que quieren decir yo puedo aún resistir, ¿no? Y es pelear por el honor, pelear por la dignidad de un pueblo. Y finalmente el otro valor que se ve reflejado en Bolognesi es el cumplimiento del deber. Mucho se ha dicho que él pudo haber cambiado de opinión, pudo haber realizado otra estrategia, tal vez una retirada, pero no, sin embargo él, fiel al dispositivo militar, decide pelear hasta quemar el último cartucho. Siguiente. Finalmente, yo quiero recoger cuál es el legado que nos da Bolognesi frente a esto, ¿no? Y qué mejores palabras que Jorge Basadre, historiador, que nos dice lo siguiente, ¿no? Permítanme leerlo. Bolognesi y los suyos probaron que ni los ejércitos, ni los pueblos, ni los hombres deben fijarse exclusivamente en la utilidad inmediata o en las consecuencias visibles de sus grandes decisiones. El que muere, si muere donde debe, vence y sirve. Bolognesi y sus compañeros están siempre acompañados por un cariño y un respeto espontáneo y multitudinario, porque al inmolarse le dieron al Perú algo más importante que una lección de estrategia. Le dieron símbolos nacionales, aliento misterioso por el alma colectiva. ¿Qué es lo que quiere decir? Tal vez en ese momento, este sacrificio Bolognesi, en el corto plazo, no se tomó en la dimensión que corresponde, ¿no? Porque obviamente el resultado fue una derrota. Pero Bolognesi, lo que dice Basadre, no es que esa gesta es para el momento, sino queda para la posterioridad, para 50, 100, 150 años después, en las que se valora en la justa medida este acto heroico, ¿no? Este acto heroico que, sobre todo, en un momento posguerra con Chile, en el periodo de reconstrucción nacional, las primeras 2 décadas del siglo XX, empieza un discurso fuerte para construir la nacionalidad peruana en torno a lo que había resultado de la Guerra del Pacífico. Y es aquí donde esta gesta de Bolognesi sale al flote y es, digamos, en la colectividad, en la sociedad, es tomada con beneplácito, aceptada y sobre todo exaltada para construir nuestra identidad nacional. Siguiente. ¿Cuáles son, digamos, el legado en el tema militar? Para nosotros los militares, Bolognesi constituye un paradigma, ¿no? Un ejemplo a seguir. De todo buen militar debe emular lo que hizo Bolognesi. También sus acciones forman parte de nuestra cultura y nuestros valores. Ya lo mencionaba, el liderazgo militar, el honor, la dignidad, etc. Y también tiene un legado de tradición, porque todos los militares que se forman después de terminar su etapa de formación hacen un juramento de fidelidad a la bandera, ¿no? Y que sobre todo sea el día 7 de junio, ¿no? O sea, el día sábado, todos los militares juramos fidelidad a la bandera para que simboliza poder defender a nuestra patria. Entonces tiene un impacto, ¿no? La gesta de Bolognesi. Y en el ámbito civil también, porque constituye un símbolo de la tenacidad y de la resistencia. Bolognesi tal vez refleja para distintos años, épocas y personas esta resistencia, esta persistencia. Por ejemplo, para un escolar que se está preparando por un examen, de continuar, de no desfallecer, de un joven universitario que está preparando para una beca, de continuar y no darse por vencido, para una madre que trabaja y que a la vez tiene que ser parte y velar por su familia, y muchas veces se siente cansada por el trajín de esta cotidianidad, de seguir, de esfuerzo, de seguir persistiendo, ¿no? O no sé, del emprendedor que emprende un proyecto y que viene la adversidad y antes de renunciar a su sueño, continúa, ¿no? Entonces eso representa a Bolognesi, ¿no? Esa continuidad, esa resistencia. Ya lo había mencionado, es parte de la construcción de la identidad, que es su figura, y además, Diego simboliza al buen ciudadano. En parte de las conclusiones, ya para finalizar, la siguiente. Bolognesi representa esta victoria eterna de la moral y el espíritu peruano, ¿no? Como lo decía, el resultado es una derrota, pero él no trabajó para ese momento, él no hizo esa acción para ello, sino para dejarnos un legado de una victoria que fortalece nuestro espíritu, nuestra moral y un ejemplo de valores. Siguiente. Él cumplió con su deber y lo hizo con honor.
y siguiente. Y su legado vive en cada acción de persistencia y tenacidad de cada ciudadano. Y yo finalizo con esta reflexión que tal vez se une con lo que van a exponer los ponentes que me siguen a continuación. Bolognesi, si puedes poner la primera, por favor, la primera. Sí, la foto del inicio. Bolognesi, si el monumento que hace Agustín Querol, que representa, digamos, y lo deben saber mejor los ponentes que me van a continuar, esta acción poética que quiere retratar de los estertores de la vía Bolognesi justo antes de subir, ¿no?, al cielo, es un monumento bonito, es un movimiento que tiene un romanticismo, ¿no?, idealismo, pero sin embargo, si Bolognesi hubiera querido que lo retraten, hubiera sido de esta manera, ¿no?, de este Bolognesi victorioso, que es la obra de Artemio Caña, en la que justamente él, yo lo mencionaba en mis conclusiones, ¿no?, él representa la victoria, ¿no?, la victoria de un espíritu resistente, ¿no?, y yo creo que esto Artemio Caña quiere retratar en esta escultura y la plasma de esa manera. Yo creo que Bolognesi sería más a gusto viéndose reflejado así, ¿no? Muchas gracias. Lo que les voy a mostrar es el resultado de mis investigaciones que realicé ya de hace un tiempo para hacer mi tesis de maestría en la San Marcos y actualmente que vengo desarrollando para mi tesis de doctorado en la Universidad Católica, ¿no? Lo que les voy a mostrar es el contexto en el que se ejecutó y se produjo un monumento que conmemoraba a una batalla desarrollada durante el conflicto que sostuvieron Perú, Bolivia y Chile entre 1879 y 1883, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, para iniciar mi investigación lo que necesitaba era algunos conceptos con la cual sostenerla y proponer algunas ideas, ¿no? Algunos investigadores como Gilbert Joseph y Nelson Manrique, en específico Manrique investigó la postura de algunos campesinos en la sierra durante la Guerra del Pacífico. Ellos proponen que más allá de estudiar la guerra, es decir, de estadísticas, quién atacó por acá, qué bandos se enfrentaron, es más allá de eso tratar de entender a la gente de la guerra, ¿no? La gente que sobrevive a la guerra, que padece la guerra, que pierde un familiar, que queda mutilada físicamente, que sufre los estragos económicos, un veterano que pierde una extremidad, que no cobra su pensión, una viuda que no cobra la pensión de viudez, que su esposo está desaparecido o que acaba de enterrar, o un huérfano que tiene un padre desaparecido, muerte, o una madre que ve sufrir día a día reclamándole una pensión al Estado, ¿no? Entonces, basados en Joseph Manrique, lo que queríamos hacer era estudiar la posguerra del Pacífico, la conmemoración de la guerra del Pacífico, más allá de aglomerar datos estadísticos o solo narrándola desde las acciones que prende el Estado o el mismo ejército, ¿no? La siguiente, por favor. Asimismo, partiendo de lo que dice el francés Henri Lefebvre, no basta con describir los objetos culturales, no describir quién está en la parte superior de un monumento, qué está en la parte media o inferior, sino tratar de entender por qué las características de estos objetos culturales, entiéndase pintura, entiéndase escultura, ¿no? Porque hay que analizar sus relaciones sociales y para ver qué manifiestan estas, digamos, son una suerte de espejo de una realidad producida en determinado contexto, ¿no? Asimismo, los que recuerdan esta guerra pueden ser los que directamente afrontaron o sobrevivieron a la guerra, que en palabras de José de la Cruz, que ha estudiado el conflicto armado interno del Perú entre 1980 y el año 2000, es la generación testigos, es decir, la generación que padeció y sobrevivió al conflicto, en este caso a una guerra, la guerra del Pacífico, o la generación memoria, que es la que no vivió durante la contienda, el enfrentamiento, pero que recuerda de esta gracias a las historias que le transmitieron los padres, los amigos en el colegio, el Estado, o que vio a través de una pintura o de una escultura, ¿no? Asimismo, basado en lo que dice Pierre Bourdieu, toda manifestación artística, es decir, una escultura, en este caso, en específico la de Bolognesi, es el símbolo o la expresión de su época, ¿no? La siguiente, por favor. Asimismo, como señala Eric Hauptmann, la identidad nacional no solamente es exclusiva del Estado, ¿no? Además es propia de todas las personas, ¿no? Tanto como género, religión, clase, etcétera, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto porque la nación no solamente se crea desde arriba, es decir, del Estado, sino también desde la misma gente, ¿no? Las acciones que toma la gente. Y como vamos a ver en esta exposición, la gran cantidad de emprendimiento conmemorativo para recordar la Guerra del Pacífico nació del área civil y no del Estado propiamente dicho, ¿no?
por favor, la siguiente. Primero que me enfrenté para tratar de entender todas las conmemoraciones escultóricas que se hicieron en la Guerra del Pacífico y también pictóricas, el primer problema que tuve que sortear es que no existe ni una sola publicación que me dijera existen o se levantaron tantos monumentos en tal parte del Perú en tal año en el siglo XIX, ¿no? Yo solamente estoy hablando del siglo XIX, desde que acaba la guerra, 1883, hasta 1899, que empieza el gobierno de Nicolás de Piérola, ¿no? Solo para estas últimas 2 décadas del siglo XIX no había una sola información. Habían datos de alguna escultura que se había levantado en tal parte, pero no se mencionaba, ¿no? No se mencionaba más, ¿no? ¿Y qué decir de Internet? En Internet prácticamente no encontrabas nada. Y lo mismo sucedía para el caso de las pinturas, ¿no? Yo recopilé 11 cuadros peruanos producidos en el siglo XIX, conversando con algunos colegas como la doctora Nanda Lardine o el historiador Iván Pineda, probablemente existan más, ¿no? Pero lo que sí habría que hacer para los que son los peritos encargados de las futuras conmemoraciones por los 150 años es tratar de recopilar o de por lo menos montar una exposición en una sola ambiente, en una sola sala, que se pueda ver, así como vemos las pinturas de Lepiane, las pinturas de Muñiz, las pinturas de Efio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces las investigaciones que se centran sobre monumentos hacia la Guerra del Pacífico son dos los que han recibido la luz, ¿no? O el enfoque principal. El de Bolognesi, que nos reúne hoy día, que se encuentra en la plaza homónima, levantado en 1905, y la de Miguel Grau, levantado en 1897 en el Callao, es decir, la capital de Lima. Pero fuera de Lima, antes de estos monumentos, se erigieron una serie de proyectos que pueden ver ahí en la primera rectángulo del lado izquierdo. Incluso durante la guerra, en 1879, lo propone Nicolás de Piérola, pero antes de la batalla de Arica, antes de la campaña terrestre, ya todos sabemos el derrotero que tuvo la guerra, por ende el monumento solo quedó en palabra, ¿no? Y en general todos los monumentos propuestos después de la Guerra del Pacífico fueron, digamos, monumentos de tinta y papel, ¿no? Y como pueden ver, el monumento no estaba dirigido a un solo héroe, ¿no? Hay héroes que sí resaltan, digamos, por hegemonía en los colegios, Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, pero en el sentimiento de post-bélico lo que quería era conmemorarse al grueso de los que dieron la vida, ¿no? Los que, si uno lee los documentos del siglo XIX, el héroe automáticamente asciende como tal si es que entregó la vida. Y por eso es que también en ese momento hay mucho recelo y mucha crítica hacia los militares sobrevivientes, ¿no? Y eso lo pueden ver en los documentos de Rudolf Delisle, Manuel González Prada, entre otros investigadores del siglo XIX. Entonces, si uno ve los títulos de los nombres de los monumentos, es Miguel Grau y combatientes del Huáscar. Memoria de las víctimas de la Guerra del Pacífico, chalacos que murieron en la Guerra del Pacífico, a los héroes de Huamachuco, a los integrantes de la Reserva de Muertos en la Batalla de Miraflores, a los bomberos garibaldinos, a los héroes de Huamachuco. Son nombres comunes, no solamente son dedicados a un solo héroe en específico, ¿no? Y lo que se puede ver también en el siglo XIX, en la década del 80, es que la mayoría de soporte económico fue por recolecta o por juntas de dinero promovidas tanto por la parte civil, y que también ahí encaja nuestro monumento de hoy día de Bolognesi, que empieza por el área civil y que luego, digamos, se une el Estado, ¿no? Y como pueden ver en el último, en la fila del lado derecho, se levantaron en diferentes partes del Perú, en Lima, en La Libertad, etcétera, etcétera, en Huamachuco, y la mayoría de ellos fueron, la siguiente por favor, fueron propuestos para los cementerios, porque ahí se estaban trasladando el grueso de la gente, que los que manejan estadísticas sabrán toda la cantidad de muertes que fallecieron, ¿no? Para la década del 90 igualmente siguen surgiendo levantamientos de monumentos, son más o menos 16 proyectos que yo registré antes de Bolognesi y antes de Grau en el Callao y Lima. Y como pueden ver, los títulos también es a Ricardo Norman y los hijos de Trujillanos, a Miguel Grau y los hijos de Matucana en la provincia de Lima, Elías Aguirre y los hijos, los vallecanos. Entonces son monumentos conmemorativos, y como pueden ver también se hacen con colectas públicas. Acá lo que resalta es que en el caos económico o en el debacle económico, en el debacle moral, político, en todo sentido, no había dinero para financiar monumentos en Europa o hacer concursos en Europa. Entonces lo que se apela es a escultores extranjeros viviendo en Perú, como Tenderini, Rosselló, que eran los que encargados de erigir monumentos en el Cementerio General de Lima, ¿no? Entonces, si pueden ver ahí en el cuadro, son varios de ellos los que sí hacen los primeros monumentos que se levantan en el Perú, ¿no? Ya después, al fin del 19, que es donde entra el contexto del monumento a Bolognesi, acá en Lima, es que se convoca o se le paga o se financia a un escultor catalán como es Agustín Querol, ¿no?
Aquí cambia, ya es finalizando el siglo XIX, que también va de la mano con el monumento de Bolognesi, es que ya se deja de lado el espacio sepulcral y se comienza a pensar a levantar el monumento en el espacio del espacio público, en las calles, en las plazas, ¿no? La siguiente, por favor. Como les dije, un inicio lo que se pensaba era levantar el monumento en los cementerios. Si uno compara cuántos monumentos habían en el cementerio hoy conocido como El Ángel, los previstos en Maestro, y lo que había en Lima y en el Callao para fines del 19, habían más monumentos dentro del cementerio que en el área de la ciudad, ¿no? Y como les dije también, más allá de la tradición de levantar monumentos dentro del cementerio era porque ahí se estaban trasladando los diferentes cuerpos de los que habían fallecido durante la toma de Lima o de otras campañas bélicas de la Guerra del Pacífico. La siguiente, por favor. Entonces, estas son algunas, como les dije, el sentimiento era tratar de homenajear en lo que más se pudiera a los que murieron en la guerra. No hay un solo monumento a militar vivo, eso sí, no he encontrado, tampoco hay una pintura de un militar en vida, la mayoría de ellos, o casi todos, habían fallecido, salvo un subalterno, que era un tacneño, que el cuadro lo pinta Efio, si no me equivoco, pero es subalterno, ¿no? Y no es limeño, es cusqueño, ¿no? Entonces, lo que quería, este era un mausoleo que se iba a levantar en el Cementerio General de Lima y que se convoquen y que se recopilen los nombres de todos los que habían fallecido para esculpirlo en el monumento, ¿no? La siguiente, por favor. Estos son monumentos que es la característica del siglo XIX, pequeños escalinatas o niveles escalonados donde se levanta un pilar y se coloca en la parte superior un busto, ¿no? En este caso de Miguel Grau, pero en lo que se refleja o lo que se representa en el pilar es los nombres o la lista de la tripulación, ¿no? Este fue inaugurado en 1885, es el primer monumento a un héroe de la guerra, muerto. El siguiente, por favor. Este es el osario de Miraflores, como su mismo nombre dice, osario, reunía huesos y ahí se tallan los nombres de los que combatieron en la defensa de Lima. Es lo que sobrevive ahora en el Parque Reducto. La siguiente, por favor. Este está en Trujillo, es a Ricardo Donovan, en los hijos truquillanos, y pueden ver en una de las caras de las pilastras, está dedicado a todos los mártires de la guerra, se escriben los nombres. No encontré casi ningún dato sobre este monumento. La siguiente, por favor. Este está en Matucana, en la provincia de Huarochirí. Es un monumento en mármol que lo hizo Rosselló. Está dedicado a todos los huarochiranos ya que cometieron en diferentes áreas. Aquí vemos algún antecedente que en este monumento hecho por Rosselló se está usando una pintura que actualmente está en el reducto de Miraflores, que es de Juan de Lepiane, el mismo que hizo las pinturas que están en la sala contigua. Perdón. La siguiente, por favor. Este es otro monumento que es a Elías Aguirre, los hijos de los Vallecanos, inaugurado en 1897 en Trujillo, que se publicó en el Comercio pidiéndole a la gente que si sabía el nombre de alguien que había peleado y muerto en la guerra y su grado y en qué batalla para poder tallar en el monumento, es lo que queda. Muchos de estos monumentos no son ni la sombra de lo que fueron en un inicio, están en muy mal estado o están muy alterados, muchos de ellos han sido removidos. La siguiente, por favor. Este es, digamos, de Francisco Bolognesi, que está en Arequipa, que este sí fue inaugurado en 1897. Aquí ya se financia, o finalizando el siglo, un monumento que fue hecho en Europa, pero igualmente en tamaño y en dimensiones es muy modesto. Lo que sobrevive es lo que se ve en el lado derecho. La siguiente, por favor. Este es un proyecto que quedó trunco, nunca se realizó, de Agostino Marazani, italiano radicado en el Callao, que tenía un taller de bronce. Ya aquí vemos digamos, lo que se está buscando, que es más complejo de lo que anteriormente hemos visto, que es un enorme soporte rocoso con alegorías, sosteniendo una espada rota, símbolo de la derrota, perdón, una espada rota. Y en la parte superior a Bolognesi con un soldado ya cobijándose o preparado para la lista o oteando el panorama, ¿no? Y es un poco ya más expresionista, no tan rígido, ¿no? La siguiente, por favor. Diferente, este es el monumento a Miguel Grau, que es donde ha recibido la mayor foco de atención de parte de los investigadores. Aquí lo que hay que ver también es la inauguración, ¿no? Con las primeras inauguraciones de los monumentos, todos ellos tenía que ver misas, las casas y las puertas de las entradas de las iglesias, de las casas, de las viviendas o de los colegios. Las banderas eran a la media asta, se cubrían con telas negras, habían misas, romerías, procesiones, la gente iba con símbolos luctuosos, iba vestida de negro. Pero ya al fines del 19, digamos, estas inauguraciones de monumentos tienen que ver más con la algarabía y con la festividad que atrae la inauguración de una obra pública, ¿no? Y recordemos que ya habían pasado aproximadamente 14 años de que había finalizado la guerra, ¿no? Y como pueden ver, es un monumento
que ya se financia, el Estado lo hace en Italia y es muchísimo más esbelto, con mucho más complejo, con piezas de bronce y de mármol. La siguiente, por favor. Este es en Cajamarca, un arco que sobrevive, se talló los nombres de las víctimas. La siguiente, por favor. Cuando hay dinero, la familia también hay que ver quién. Si mi padre, mi hermano fallece en una guerra, yo lo acepto como héroe, ¿no? Pero no es tan fácil que el Estado te acepte como héroe a alguien que fallece, ¿no? Entonces, si yo tengo dinero, como fue el caso de Rosa Bernal, con negocios en el sur del Perú, financio con un escultor catalán, ella misma el mausoleo a su hijo, que lo hace, se inaugura muy rápido en el actual Presbítero Maestro o Cementerio del Ángel, ¿no? Que es una escultura de ella representada llorando a su propio hijo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces el monumento a Francisco Bolognesi y los caídos en el Morro se da en octubre del 87 y hay algunas propuestas que van de la mano casi contemporáneas con él, como es el monumento a Miguel Grau, que se propone en 1889, y el de José de San Martín, que vamos a ver cuál es el rol de San Martín en toda la guerra del Pacífico y por qué es que se le busca también conmemorársele, ¿no? La siguiente, por favor. Las fechas en que se encaminan los diferentes pasos para concretar el monumento siempre están asociadas a alguna fecha cercana a algún pasaje bélico, como por ejemplo cuando lo proponen los jóvenes el 26 de octubre, ¿no? 2 semanas después. Cuando uno se pregunta por qué grupo de colegiales propone un monumento a Bolognesi, si uno revisa lo que enseñaban en el colegio o lo que se proponía buscar enseñar en el colegio desde el Estado, era formar buenos ciudadanos y buenos militares, ¿no? Buenos soldados, buenos ciudadanos después de la catástrofe, ¿no? Y de toda, digamos, no sabíamos entre quiénes acusarnos, y buenos militares para que reemplazaran a toda la cantidad de la fuerza de mano de obra, digamos, de personal que había fallecido a razón de los diferentes encuentros, ¿no? Y eso es lo que uno puede ver cuando uno revisa los documentos o los libros de historia de los colegios, formar buenos alumnos, responsables, educadores, buenos esposos, trabajadores, pero al mismo tiempo fomentarles ese, digamos, deseo de defensa a la patria o de que estén listos para ser convocados y servir a la patria en caso se requiera nuevamente defender al país. Recordemos que para esta época Chile no había ejecutado el plebiscito para devolver o para definir el estado de Tacna y Arica, y en cualquier momento Perú temía que Chile se asocie o con Bolivia o con Argentina y le haga la guerra nuevamente, y estando en la situación que estaba, había que fomentar buenos alumnos, ¿no? O buenos ciudadanos, buenos jóvenes, ¿no? Recordemos las palabras de Manuel González Prada: viejos a la tumba, jóvenes a las obras, ¿no? La esperanza era la juventud, lo pasado estaba caduco, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos las diferentes fechas, siempre tienen que coordinar con todos los procesos que hace para levantar el monumento, ¿no? Fecha a la batalla de Arica, fecha de la natalicio de Francisco Bolognesi, del combate de Iquique, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Estos son los 3 finalistas. En general no encontré mayor dato, solo que se organizó después que los colegiales logran encaminar el proyecto, la sociedad limeña, digamos, lo acepta muy bien, y el Estado digamos, se apropia un poco de este proyecto de la parte civil, encamina y decide apoyar económicamente la construcción de un monumento, ¿no? Estos son los 3 proyectos que se presentan: de Salve Patria Fides, de Agustín Querol, que es el número A, que es el que gana. Segundo puesto, la decisión está bien dividida: quién era el segundo, quién era el tercero, así que nombran a los digamos, los 2 después del ganador segundos, le dan el segundo puesto, ¿no? Que es de Charles Perron y del italiano Alejandro Viggi. Y lo que uno puede ver en el monumento es algunas similitudes, como un pedestal que sostiene un pilar donde hay algunas figuras, y en la parte superior Bolognesi. Entonces vemos a un Bolognesi, que lo vamos a comentar en un momento, en el lado de la letra A, aferrándose a la bandera, muy mal herido; la letra B, siendo elevado a los cielos por un ángel de la gloria que anuncia su victoria, luego de haber dado la vida por el Perú; y en la letra C, un Bolognesi agarrándose el pecho, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es una medalla que es el día que inauguran o que colocan la primera piedra. La siguiente, por favor. Diferente resultado, diferente conmemoración, más allá de los estilos artísticos con los cuales se produce la obra cultural o el objeto cultural, ¿no? El monumento al combate del 2 de mayo fue la victoria, no solo peruana, sino sudamericana, de los intentos españoles por recuperar América del Sur, ¿no?
y es un monumento bastante esbelto, financiado directamente, ya veníamos con problemas del guano, problemas económicos, esto es desde la guerra, exactamente 5 años antes de la guerra con Chile. Se hace exclusivamente en Francia, exclusivamente para que participen solamente escultores europeos. Luego se trae, se exhibe antes en París, se trae al Perú y es un monumento con una columna rostral bastante alta, la pueden ver en la Plaza 2 de Mayo, y en la parte alta una alegoría a la victoria, ¿no? Alzando los brazos, simbolizando el triunfo ante España, ante la corona, ¿no? Y el otro es un monumento de un estilo ya no tan neoclásico, es más de Art Nouveau, bastante expresionista, es mucho más bajo, no es una columna esbelta, es un pilar más bajo, y no es en la parte superior no hay nadie celebrando nada, sino es más bien representando a Bolognesi cayendo herido, ¿no? O antes de fallecer. La siguiente, por favor. Entonces, vemos, si desean después, pueden, o si han visto antes la pintura, a colores, acá la tengo a blanco y negro. Como vimos el caso del monumento a Grau en Matucana, se lleva la escultura tratando de reflejar pasajes de la guerra o, o previas o durante la batalla de Arica, ¿no? Y es un Bolognesi en un escenario, ¿no? Que se basa en la pintura de Lepiani, bastante tenso, ¿no? La figura, si pueden ver, del lado izquierdo tiene los brazos cruzados como desafiante. La postura del emisario chileno es un poco tímida, no sabe si avanzar o retroceder, y un Bolognesi que señala el piso, diciendo las palabras que todos conocemos, ¿no? La siguiente, por favor. A partir de ahí, todas las demás representaciones escultóricas, tanto en mármol como en bronce, es una escena vibrante. Vemos un Bolognesi en la parte central en pleno caos de la guerra. Como dicen, 5 minutos en guerra se recuerdan todo el resto de la vida, ¿no? Ruidos, cuerpos desmembrados, balas surcando los aires, caballos que caen muertos, la putrefacción de la carne, los gritos, la desesperación, el estrés es totalmente tremendo luego de un enfrentamiento bélico, ¿no? No es tanto romantizar el encuentro bélico, sino es qué causa o qué se sufre en el evento bélico y qué produce a los veteranos, ¿no? Entonces es un Bolognesi que cae herido entre diferentes personas que se agarran cuerpo a cuerpo tratando de introducirse la bayoneta o de dispararse a poco alcance, ¿no? La siguiente, por favor. Lo que se puede ver es bastante expresionista, es bastante, yo para mí considero esta escultura como símbolo de cultura luctuosa, es un símbolo de luto, de duelo, de tragedia. Vemos a la patria que levanta el brazo señalando al cielo, Bolognesi, y en el otro lado vemos a la historia afligida, cayéndose, agarrándose a este muro, tratando de escribir 1880, que es la fecha donde se da la batalla de Arica, y a sus pies un soldado ya muerto, ¿no? Sosteniendo una flor. Y como todos saben, la flor simboliza lo efímero que es la vida, ¿no? Y es eso, ¿no? Lo que demuestra este monumento, ¿no? Los jóvenes que fueron a pelear, que nunca volvieron o que nunca se supo su paradero, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí vemos el enfrentamiento que les comentaba, ¿no? El soldado que se enfrenta o que se para, se pone de pie y avanza, y que es herido por proyectil y que es en ese momento impactado o que se le desprende una extremidad, que cae al suelo herido, ¿no? Que trata de flamear algún emblema de su país, o en este caso la bandera peruana, etcétera, etcétera, en pleno, digamos, conflicto o, como si pueden ver algunas películas de la Segunda Guerra Mundial, corriendo o tratando de avanzar pisando el cuerpo que ha caído de algún compañero, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí vemos a Alfonso Ugarte caído, la imagen es, digamos, la letra A es la maqueta y la otra es una foto que yo le tomé al monumento previa a la restauración, antes de la pandemia o mucho antes de la pandemia. Y es un cuerpo bastante rígido, aunque se puede ver cierta flexibilidad, pero es un caballo en una posición bastante complicada, ya en rigor mortis, en los estragos que produce la muerte al cuerpo, y puede ser un Alfonso Ugarte tal vez no recién caído, sino ya en estado de descomposición luego de haber arrojado, según dice la historia, del morro de Arica, ¿no? Entonces hay que entender esta composición artística, que al parecer no lo hicieron en los años 40, 50, que es lo que demuestra lo que la ciudadanía quería. Entonces, siguiente, por favor. En la parte superior vemos a la gloria que anuncia digamos, el sacrificio y a la que corona la fama, ¿no? La gloria, y la fama es la que anuncia con la trompeta y la gloria. Siguiente, por favor. Y vemos a un Bolognesi que se criticó mucho, se le criticó muy rápido, más o menos a inicios de la década del 20,
y más o menos tiene que ver con el primer periodo del gobierno de Nicolás de Piérola, cuando él dice, ya basta de llorar, basta de quejarnos, ya hemos perdido Arica, hemos perdido Tacna, hemos perdido Tarapacá, ya nos ganaron, bélicamente no podemos ganar, pero sí podemos hacer una nueva guerra vía diplomática para tratar de recuperar las cautivas. Y más o menos coincide con lo que Manuel González Prada comienza, con él u otros de la época, a criticar al poco tiempo de inaugurar el monumento, que lo tachan de un borracho, alguien que se cae, que no es digno, que los héroes mueren peleando, que los héroes no sufren, no sangran, son eternos, son digamos, de acero. Y ese es el cambio de la época del pensamiento entre lo que uno debe ser, seguir victimizándose o ya empezar a tratar de recuperar un territorio que hasta el momento ya habían pasado varios años que no se podía. Y este monumento fue retirado, está en el Real Felipe actualmente, ¿no? Que he visto que están también restaurándolo, ¿no? El siguiente, por favor. La inauguración fue una inauguración, como le dije ya, aislada de lo luctuoso, sino es una conmemoración más bien bastante festiva y una conmemoración bastante también geopolítica, porque el comité que haya formado para elegir al ganador están integrantes de los representantes de algunos países europeos, y lo que se buscaba en este momento, a inicio del siglo XX, con ya una chilenización bastante dura, férrea en Chile, con expulsión de peruanos, violación de mujeres, marcación de casas para luego hacer actos vandálicos. Se había prohibido ya cantar el himno nacional, izar el pabellón nacional, etc. Ahí ya empieza, digamos, una nueva faceta posbélica, ¿no? Y lo que sucede es gran concentración de gente y se invita, el invitado especial es el representante de Argentina, Roque Sáenz Peña, que luchó con Bolognesi y en otros enfrentamientos del lado peruano, ¿no? Entonces vemos gran cantidad de gente aglomerando la plaza que fue a la ceremonia, que duró varios días. La siguiente, por favor. Y que se retrasó porque cuando vía marítima venía Roque Sáenz Peña, luego fue presidente de la Argentina, se le detuvo su embarcación en puerto que había sido peruano con el propósito de retrasar la ceremonia, ¿no? Y fue tanto, digamos, el interés geopolítico que Roque Sáenz Peña estuviera ahí, que la ceremonia se retrasó hasta el día que él llegara, ¿no? Y simbólicamente se le da a él el mando o el comando de ese día de las Fuerzas Armadas y es el invitado especial. La siguiente, por favor. Aquí lo vemos dándole la mano al entonces presidente José Pardo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la importancia de Roque Sáenz Peña, perdón, en retrasarse la ceremonia de inauguración y que él sea el invitado principal más allá de que peleó en la batalla de Arica, ¿no? El historiador Pablo Ortenberg, argentino, sostiene que para las proximidades de la fiesta del centenario tanto de Chile como Argentina en 1910, los monumentos jugaron un rol muy importante para tratar de congraciarse entre ambos, ¿no? Lo que se buscaba Perú, que era que Argentina estuviera de lado, en caso Chile se pusiera, digamos, medio, por así decirlo, complicado para ejecutar el plebiscito, que no había ejecutado, o que Argentina quería tener de lado, o Chile quería tener de su lado Argentina para que no se asociara Perú-Argentina, o incluso que no hubiera una asociación chilena-boliviana contra Perú, ¿no? Entonces hay una serie de tratar de acercarse entre Perú y Perú con Argentina principalmente, y de Chile con Argentina y viceversa Argentina con Chile, ¿no? Y lo mismo sucede para el centenario de la independencia peruana entre 1921 y 1924, cuando se levantan una serie de monumentos en lo que actualmente se conoce como Lince, y este es el monumento, la parte posterior del monumento a San Martín, en la Plaza San Martín, levantado en 1921, y en todo este contexto geopolítico de tratar de congraciarse con el país vecino, que aún se ve, digamos, las buenas relaciones Perú-Argentinas en todo motivo, incluso las Malvinas, en todo, vimos el caso de Cristina, la expresidenta argentina pidiéndole disculpas cuando vino al Perú Kirchner por la venta de armas que se le hizo a Ecuador, ¿no? En la guerra Perú-Ecuador de los años 90. Pero bueno, para 1921 se tenía que estar en la parte posterior del monumento a San Martín, obviamente ya todos saben que era argentino, pero colocar dos esculturas de un soldado argentino y uno peruano abrazándose, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, eso es a lo que yo voy. Para tratar de entender un monumento hay que entenderlo en su contexto, hay que ver qué es lo que refleja. La gente quería que en ese monumento estuviera manifestado el dolor, la desgracia bélica y también la desgracia
del abandono y el desamparo que había sufrido por parte del Estado. Por ejemplo, les digo, falta de apoyo a los veteranos, falta de hospitales psiquiátricos, falta de apoyo de hospitales para lesiones, falta de pagos de pensiones de veteranía, falta de pago de viudez, falta de pago para orfandad, colegios colapsados, Estado colapsado, sistema económico colapsado, militares que no eran sobrevivientes, no muy bien vistos por la sociedad. Entonces, ¿a quién se recurre? Al que peleó, al que murió en la guerra, y refleja a la persona. Recordemos que los que fueron a ver cuando se inauguraba el monumento eran muchos de los que habían, casi la mayoría de los que habían sobrevivido a la guerra o tenían un pariente que había fallecido en ella. Pero luego no se quiere esto, no se quiere ni en este ejército, ni en ningún ejército de ningún país, siempre un héroe, no se quiere un héroe, digamos, que caiga malherido, ¿no? Entonces la representación siempre tiene que ser gloriosa, tiene que ser heroica, y vemos la diferencia cuando el presidente o el expresidente Manuel Odría mandó cambiar, sin consulta previa creo yo, o sin consulta ciudadana, por un Bolognesi que está de manera vertical, avanzando, como pueden ver, levantando el pie sobre este promontorio rocoso, sosteniendo o empuñando el arma y levantando la bandera nacional hacia lo alto, ¿no? A diferencia del otro Bolognesi que tiene la cabeza agacha, se agarra el pecho o se cubre con la bandera, trata de tapar la herida y está a punto de caer, ¿no? Entonces, esas son las diferencias, las lecturas que se le da a los monumentos, ¿no? Si el monumento, la escultura de Ocaña sigue en el actual monumento, es otra relectura que se le debe dar, ¿no? Pero cambia totalmente el significado que se quiso, la función que se quiso dar al monumento al momento de ser inaugurado, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, el lugar donde se levanta el monumento es en el lugar más exclusivo de Lima. Recordemos que en el siglo XIX es la única escultura que se le levanta a un héroe de la Guerra del Pacífico en la capital limeña, ¿no? Más allá el de Grau, que está en el puerto del Callao, ¿no? Y se le levanta en una avenida que se le pasa a llamar Circunvalación, porque circunvalaba el antiguo trazo de la muralla de Lima, la muralla que defendía Lima. Bueno, nunca defendió nada, pero ahí estaba la muralla, y que comienza a ser derrumbada antes de la guerra, y luego de la guerra se retoma esta suerte de destrucción para trazar la nueva Lima que se venía ya en las postrimerías del siglo XIX, inicio del siglo XX, ¿no? La siguiente, por favor. Perdón, entonces en esta foto, antes de la guerra con Chile, vemos que los espacios que se crean están dedicados a conmemorar el combate 2 de mayo, ¿no? Por eso se crea la plaza y monumento al combate 2 de mayo en el 74, la Plaza Unión, que era la Unión Americana previa al enfrentamiento contra España. Teníamos que estar toda América unida contra España, los intentos por recuperar el territorio peruano, el territorio chileno, etc. Se crea el hospital, ¿no? 2 de mayo, vemos en la fecha de 1875, y para los 50 años de la independencia se construye el Palacio de la Exposición, ¿no? Y habían proyectos para trasladar en lo que hoy sería la Plaza Manco Cápac el Palacio de Gobierno y el Palacio Legislativo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, este es de 1896, ya después de la Guerra del Pacífico. Vemos que la avenida Circunvalación se han aumentado, han crecido, digamos, al interior de lo que antes era conformada la muralla. La siguiente, por favor. Y vemos que en la parte inferior, ¿no?, se ha creado ya esta especie de óvalo que luego se denomina Plaza Bolognesi, y no he encontrado ningún documento en los libros de actas municipales que haya salido, digamos, un decreto o una orden municipal diciendo póngase o bautícele o denomínese a la avenida Circunvalación como avenida Alfonso Ugarte o avenida Grau, ¿no? Solamente encontré documentos que por problemas, por peleas, se mencionaban ya o se usaban al mismo tiempo avenida Circunvalación o avenida Grau. Entonces, sobre la base del recuerdo de la conmemoración al combate 2 de mayo, se complementa la Guerra del Pacífico y se complementa con la independencia estos espacios, ¿no? Por eso se coloca el monumento a Alfonso Ugarte en esta zona, que era de la zona más exclusiva, lo que actualmente se conoce como la Paseo Colón, en el inicio del siglo XX o final del XIX. La clase de la élite limeña construye un montón de casas, ¿no? Entonces el monumento pasó a estar colocado en una de las zonas más exclusivas de Lima, con un proyecto que iba a comunicar o iba a relacionarse con lo que después sería la Plaza San Martín, y en los ejes con la Plaza del Combate 2 de Mayo, que iba a ir hasta la avenida Bancay, ¿no?
y la Plaza Bolognesi y Plaza San Martín, subiendo, iba a comunicarse hasta el Rímac, cruzando el río, donde también se colocó en época de Leguía un arco a la independencia, ¿no? Entonces, esta es la Lima que se forja o que se crea, que se construye sobre la base de un recuerdo bélico, teniendo como punto de inicio la independencia, el combate de 2 de mayo que la reafirmó, y con una nueva gama de héroes que son, a diferencia de San Martín y de Bolívar y Sucre, que son extranjeros, héroes ya peruanos, ¿no? Como Grau, como Bolognesi, Elías Aguirre, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces ese es lo que quería mostrarles, para tratarles de transmitirles el contexto en el cual se levanta este monumento, la función o el objetivo que buscaba este monumento, la alteración de su significado por parte del presidente Odría, y en general, vuelvo a repetir, para mí este monumento y todos los monumentos que se levantan a la Guerra del Pacífico en el siglo XIX deberían considerarse como cultura luctuosa, porque reflejan el duelo de los que padecieron la Guerra del Pacífico, ¿no? Muchísimas gracias a todos por ponerme atención. El llegar a este monumento ha sido, pero estar creo que Bolognesi en una forma me ha estado llevando para poder llegar a este monumento, porque la historia es bien larga para poder llegar a él. Bueno, en este monumento podemos ver en la peana y en la base chorreras de lluvia, también excretas de animal, o de orinas también de personas que, bueno, lamentablemente no tienen ese amor o no conocen, en este caso, la manufactura de la obra de arte, ¿no? Se puede ver ahí unas líneas blancas y unos colores ocres que son justamente excretas de animal. Siguiente, por favor. En la parte superior, cuando nosotros hicimos el diagnóstico como ProLima, subimos con una grúa y pudimos encontrar el deterioro de todos los elementos como el mármol, y había algo bien curioso porque una de las alegorías, si no me equivoco, es de la fama. Se supone que tenía una trompeta, pero esa trompeta no es de mármol de Carrara, sino la habían puesto como una madera y ha estado amarrada al mármol de Carrara, pero eso se vio ya cuando se intervino el monumento, y ahí hemos subido con unas grúas para saber cómo ha estado el estado de conservación. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver en las imágenes cómo cada alegoría ha estado con estas excretas de animal, de los gatitos, ¿no? Los hermosos gatitos que a mí me fascinan también bastante, ¿no? En este caso, pero los gatitos en sí era como su casa, prácticamente, de Bolognesi, es el monumento, ¿no? Y hay que ver, mire, el descuido que ha habido, ¿no? Entonces yo me quedaba como que, Dios, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó en este momento? O sea, yo vengo del ejército, o sea, de trabajar con ustedes, y yo me quedo ahí como que pensando, ¿no? Pero dije, vamos a ver esa solución con todos los de ProLima, le vamos a dar una cura. Siguiente, por favor. Podemos ver ahí las pinturas que también están afectadas por los deterioros, por la gente de deterioro, esas craqueladuras, el moho, polvo, ¿no? Es como estar en la desidia, abandonado. Estaba como más o menos así como, bueno, yo me he sentido como en la guerra, prácticamente como si fuera que estaría en Arica. Siguiente, por favor. Ahí, en ese caso, por ejemplo, como ProLima también, aquí hay personas presentes dentro de la exposición que han sido también parte de del apoyo, ¿no? Para ProLima también en este caso, en el tema de la salvaguarda. Es como nosotros tenemos cuando se limpia, en este caso, para poder retirar en los deterioros o la suciedad. En este caso hay que tener mucho cuidado porque muchas personas piensan que se agarra un trapo y agarras una escoba y puedes limpiar.
hay que tener en cuenta que los animalitos en sus excretas siempre tienen esas bacterias que pueden llenar a los pulmones con tipos de hongos. Los restauradores estamos muy propensos a podernos enfermar, tanto en los pulmones, la tráquea, y por eso es que cuando se tiene que restaurar, se tiene que llamar a los médicos, porque nosotros somos considerados como los médicos para las obras de arte y en este caso para el patrimonio. Entonces es así como en un restaurador tiene que tener los implementos cubiertos, porque estamos tocando ya un tema de amoníaco, hay bacterias y es más, podemos nosotros enfermarnos, ¿no? Entonces, en el Perú y en Lima más que todo, los conservadores y restauradores somos contados con los dedos. Siempre hay que estar con las líneas de seguridad y ahí estamos haciendo el diagnóstico del estado de conservación de cada alegoría y el soporte. Siguiente, por favor. Bueno, ese es el grupo que ha estado y bueno, es un bonito recuerdo. Eso fue el antes, ¿no?, del primer diagnóstico que tuvimos en el 2020. Siguiente, por favor. Bueno, ahí después de haberle hecho el diagnóstico, pasó como, creo que si no me equivoco, un mes, y luego le han dado su saludo al monumento por el Día de la Bandera, ¿no?, en ese aspecto. Pero hasta ahí, hasta ese momento, pasaba como un monumento como desapercibido, no se notaba esa magnitud, ¿no?, de manufactura que tiene Bolognesi, ¿no?, que se le necesita dar. Siguiente, por favor. Bueno, en el 2021 yo estaba en este caso en otros monumentos como el 2 de Mayo, estaba en el monumento en otros patrimonios restaurando, hasta que el gerente me comenta, y compañeros también de ProLima, ya como tú has estado en el Ejército del Perú, entonces ahora a ti te vamos a dar el cargo de la restauración del monumento de Bolognesi. Ahí pasó de que nadie de los restauradores quería, en este caso los cargos, no querían asumir a Bolognesi, porque Bolognesi estaba considerado como un ser humano con un cáncer de segundo grado, algo así, como si fuera una persona de segundo grado. Estaba su estado de conservación mala, muy mala, nadie quería llegar a ese monumento. Y bueno, yo por haber estado en el ejército trabajando ya tiempo, me dieron el cargo de supervisar a los 20 restauradores que han estado en la ejecución del monumento. Ahí se puede ver en la foto, ¿no?, donde yo lo asumo y antes de la intervención. Aquí viene lo más bonito, ¿ya? Va a venir lo más bonito porque comienza ahí para nosotros como estar en la misma guerra. ¿Ya? Siguiente, por favor. Para poder nosotros ya, la intervención que tuvo ProLima, para poder nosotros saber cómo estaba ya diagnosticado, ya sabíamos que por fuera veíamos que estaba mal las alegorías, la pilastra que tenía 3, 4, 7 capas de pintura, estaba con excretas, ¿no?, por fuera. Entonces ya teníamos que ver la parte interna. Con eso nosotros hemos utilizado un endoscopio para saber qué cosa estaba o en qué situación se encontraba cada alegoría. Y es ahí donde nosotros, bueno, se pone un endoscopio y nos dimos con la sorpresa de que captamos a un gato, ¿no? Y es el gato que está ahí, ¿no? Como que el ampay, ¿no? El ampay del gatito. Esa alegoría pertenece a la alegoría de Alfonso Ugarte. Esa era como su mansión para los gatos. Eran 20 restauradores y 20 gatos. Eso era una cosa así de la guerra. Entonces, capturamos al primer inquilino, como se puede decir, ¿no?, por justamente en la parte del estómago del caballo. Había como una perforación que ese amoníaco ha perforado,
¿no? Se ha debilitado. El tema de las corrosiones en el bronce es como tener los dientes. Yo le hago una comparación a los dientes porque, por ejemplo, cuando uno quiere tener un diente claro, blanco, eso lo hacen los artistas pues, de Hollywood, se puede decir, ¿no? El que tiene plata también lo puede hacer, pero siempre hay que tener después un mantenimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que ya al quitarle la pátina o el esmalte natural al diente, va a pasar de que queda el hueso expuesto. Entonces, cuando no le pones una capa de protección, como se dice, o un esmalte natural o artificial, entonces si no tuviera eso, cuando toma uno café, se va a ensuciar el diente, ¿no? Entonces tienen que dar siempre mantenimiento, ir al dentista, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Que se perdió la pátina por el amoníaco, por la orina, las excretas de los animalitos, y eso empezó a hacer justamente la corrosión, empezó a picar. Entonces ahí ya teníamos un orificio donde entraban los animalitos. Ahora, no solo los animalitos, cuando había este tema de las marchas, no sé por qué siempre se les agarran con Bolognesi, ¿no? Se suben a las alegorías o a los monumentos y es ahí donde ponen hasta botellas, hemos encontrado zapatos, hemos encontrado una diversidad de objetos mediante estas propuestas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahí están los gatos, ¿no? Ahí están los gatos, pero con unas miradas amenazantes, ¿no? Entonces eran como 20 gatos y cada gato tenía un nombre y estaba protegido. Los gatitos estaban protegidos por un grupo de animalistas y lo más curioso es que los gatos, a mí me encantan los gatos, yo quería darles hasta galletas, pero me prohibieron darles galletas porque lo curioso es que estos gatos comían puro pollo a la brasa, ¿no? Entonces, eso era lo más gracioso, porque yo decía, pero ¿cómo vamos a atrapar a estos gatos? Porque teníamos que hacer también una estrategia para poder atrapar a los 20 gatos, ¿no? Entonces, no había forma ni siquiera de tocarlos porque los animalistas o este grupo de animalistas se nos venían encima, ¿no? Entonces, hablaban de que nosotros éramos malos, que no sé qué, que estamos haciendo daño a los benditos gatitos, ¿no? Pero como toda guerra, hay que hacer un plan estratégico para poder capturarlos, ¿no? Pero eso viene más adelante. Pero yo quería que los conozcan ahí, están con su cara así como que nos cayó pues ahora el desalojo, ¿no? Entonces está con una cara así de, Dios mío, ¿no? Esos son los combatientes. A ver, sigamos por favor, la siguiente. Bueno. Después de hacer el diagnóstico, de verlo con endoscopias, saber que los inquilinos que se encontraban en todas las alegorías, empezamos a hacer la liberación de todas las placas, en principal en la parte baja, ¿no? Comenzamos con la placa de la respuesta, vimos que tenía una placa es de bronce, tiene una aleación quizá de cobre, por eso que también tiene esa tonalidad media de color miel, ¿no? Entonces íbamos liberando con objetos que no sean tan punzantes, ¿no? Pero ya los expertos en restauración sí tienen que tener una facilidad para liberar las capas de pintura. Es ahí donde yo aplico lo que aprendí en el Ejército del Perú. Y tanto que me escuchaba viendo, porque yo he estado en los 4 museos del Ejército, que es el Museo de Real Felipe, el Museo de los Combatientes, el Museo de Andrés Avelino Cáceres y el Chavín de Huántar. Entonces, ¿qué es lo que yo aplico de la Casa del Ejército? Fue las estrategias. Para vencer una guerra, ¿no? Hay que ser estrategas, hay que pensar también como el coronel o como Andrés Avelino Cáceres. Entonces, más o menos ahí ya dije, no, tengo que conocer al personal uno por uno para saber cuál es la mano de cada profesional que tenemos dentro de la obra, ¿no? Y ahí yo voy a conocer quiénes son restauradores por profesión y quiénes son restauradores por experiencia.
y por ahí también encontré algunos de buena voluntad. Pero en este caso, por Bolognesi, no necesitábamos tener a personas, o sea, no es que no necesitamos, sino que era trabajar, estábamos a resucitar el muerto, teníamos que curar sí o sí la enfermedad y no se venía a practicar. Entonces, tenía que ser también dura a veces con todo el personal que ha estado en el monumento. Entonces, es así que como el director de la orquesta sinfónica o como el estratega, tuve que preguntar uno por uno de dónde, de qué procedencia, de qué universidad, de dónde, cuál es, y ver la mano, porque también en este caso me pueden comentar y decir, sí, yo puedo hacer la restauración del bronce, puedo liberar, pero otra cosa es cuando yo te mando directamente al soporte. Tú me puedes decir, sí, yo lo puedo restaurar, pero demuéstramelo ahora. Entonces, los 20 han pasado por mi supervisión y es donde yo he visto que han tenido mano. Entonces, los voy ubicando de acuerdo a sus talentos y es así como hemos avanzado en 4 meses la restauración del monumento de Bolognesi. Cuando es este tipo de monumento en ese estado, se merece más o menos 1 año y medio, algo así. Pero hay que hacer estrategias para poder llegar al tiempo que nos habíamos propuesto. Siguiente, por favor. Miren, ahí podemos ver en la primera fotografía una cala estratigráfica donde nosotros vamos a liberar capa por capa y ver cuántas capas de pintura pueda tener cada tipo de soporte. Entonces ya el saber que es un bronce, que tiene una capa de protección realizada por el artista, es ahí donde nosotros nos damos ya, podemos proceder a poder liberar toda la placa en su totalidad, ¿no? Con tanto, ya directamente sin dudarlo. Siguiente, por favor. Comenzamos ahí viendo, esta es la placa de la respuesta. Esta placa es bien interesante porque cuando íbamos liberando las capas de pintura encontrábamos ya temas muy extraños, ¿no? O sea, por ejemplo, del personaje que está con la mano estirada, el segundo, y hay 2 ahí, no sé qué pasó, se incluyeron, hay 2 cabecitas medias extrañas. A mí me pareció muy extraño, ya cuando ya se liberó la placa en sí, nos dimos cuenta que eran 2 cabezas que se habían realizado con un metal, no sé, no recuerdo bien el material, pero se habían adherido, le habían hecho 2 perforaciones a la placa original para pegar ahí las cabecitas. A ver, siguiente, por favor, creo que está en la siguiente página. Pero bueno, ahí se ha liberado ya la placa de bronce que es de la respuesta, y ahí están tomando el diagnóstico, el estado, si la corrosión está activa, si la corrosión ya está estabilizada, porque también hay que aligerar ya las heridas, ¿no? Para poder ponerle una capa de protección con una solución que nosotros los conservadores vamos a manejar de acuerdo al tipo de soporte, y también esa solución va a estar realizada de acuerdo a la dirección donde va a chocar el sol o el tema de los climas, del clima. Siguiente, por favor. Ahí está la liberación. Cuando íbamos liberando encontramos la firma de Querol, una firma, ahí podemos ver también algunos utensilios. No hemos utilizado mucho los bisturís, solo los bisturís utilizaban los restauradores que tienen más experiencia. Podemos tener en la segunda foto vemos un escarpelo que no tiene filo para la liberación de las capas de pintura vinílicas, ¿no? Y en el otro lado, en el tercero, vemos con un palito que se puede utilizar hasta un palito de crochet, que en este caso le dábamos una forma de espátula y con eso íbamos liberando las capas. Siguiente, por favor. Podemos ver ahí, empezamos a encontrar las firmas de cada placa, ¿no? Y encontrábamos varios detalles. Siguiente, por favor. ¿No? Ahí podríamos ver la fundición artística, ¿no? De la placa de la respuesta, y era muy interesante porque podemos encontrar los detalles, como que también me sucedió en el lienzo de Lepiani, que eso ya les voy a comentar casi al final. Siguiente, por favor.
Ahí podemos ver de cómo estaba cubierto con las capas de pintura vinílicas, las acrílicas, el esmalte, cómo pierden su detalle, esa delicadeza que puede tener el artista, ¿no? Al darle cada detalle que tiene del sombrero, los ojos, la nariz, los labios, ¿no? Cómo pierde, ¿no? La forma. Siguiente, por favor. Y así íbamos recuperando placa por placa, ¿no? La placa principal y la placa del último cartucho. Es así como queda después de la restauración. Se libera todas las capas, se pone la capa de protección, cada placa ha tenido una pátina creada por el artista. Ese color miel, ¿no? Lo hemos rescatado y es una belleza porque ya se puede ver hasta las hojas, tenían los detalles de hojitas, ¿no? Y en esa placa, si no, retrocede por favor, en esa placa, si no me equivoco, me dio mucha pena porque en el 2020 en esa placa se metió un gatito y me dio pena porque el gatito falleció. Ya cuando murió, pues ya cuando hemos llegado en el 2021 lo encontramos ya huesito, me dio penita. Siguiente, por favor. Sí, muy triste. Y bueno, ahí tenemos la placa de la respuesta con su pátina natural, bueno, realizada por el artista Querol, ¿no? Qué hermoso, se ve los detalles, hasta el reloj que tiene también el lienzo de Lepiani, se puede ver hasta cada mínimo detalle, casi exacto como el lienzo de Lepiani que lo tenemos en la sala de Epopeya. Siguiente, por favor. El lienzo de la placa del último cartucho, donde se ve todo el sacrificio, ¿no? Que dan todos nuestros compatriotas, ¿no? Para poder cada minuto o el minuto de pelea en ese instante, ¿no? ¿Cómo se puede ver la manufactura, o sea, cómo el artista puede plasmar en este metal, ¿no? Es maravilloso, me encanta. Siguiente, por favor. Bueno, esto fue lo más bonito ya, esto fue ya de película porque no se contemplaba no se contemplaba en retirar las alegorías, pero en el término de referencia solamente decíamos la limpieza y la recuperación del monumento. Pero ya cuando hemos visto los gatos y el estado de conservación por dentro, ya era necesario y era importante que se retiren cada alegoría. Es prácticamente como desarmar como un rompecabezas, ¿no? Entonces ahí estamos viendo la primera alegoría que retiramos fue el de Alfonso Ugarte. Pero, ¿qué pasó con los gatitos? Los gatitos, ¿qué pasa? Que tenían como si fuera una abertura, cada alegoría tenía como un pase, entonces se retiraba una alegoría y se pasaba la alegoría, todos los 20 se corrían a la alegoría de la fe. Y era una cosa de locos, era como jugar a las chapadas, algo así, ¿no? Entonces se iban así, sacábamos la de la fe, siguiente por favor, sacábamos la de la fe, sacábamos la de historia, de la patria, la historia, y éramos como que estaríamos jugando, pero ya al día siguiente ya nos hemos preparado todos los restauradores, todos los que estamos ahí, dijimos hoy vamos a hacer, nos da pena, pero vamos a desalojar a los gatos. Esto es como para hacer hasta una historia. El que ha estado ahí y el que ha habido también historiadores que han estado ahí, me imagino que harán alguna historia de los gatitos, porque hay un gato que está por ahí, que todo el mundo decía, vea, se sacó las alegorías, ya no hay gatos, porque a todos los hemos capturado con pollo a la brasa, algunos restauradores les había mordido las manos, o sea, era la pelea en sí de la guerra del Pacífico, nos estábamos ahí entre gatos y restauradores, era una cosa, yo dije, ¿qué es esto? Esto es la guerra, dije, bueno, y dijimos, no, ya no hay gatos, pero no contábamos con la astucia de uno, que bueno, ha tenido en nombre de haber peleado hasta quemar el último cartucho, ¿no? Porque pasó así, ahí se encontraba ese gatito
en una de las cavernas o de esos perforaciones que tiene la alegoría, porque por dentro tiene esas cavernas, se había aferrado el gatito, no quería salir de ahí. Siguiente, por favor. Entonces, ahí están, podemos ver que mientras que estaban ahí los operarios, los obreros, tratando de levantar la alegoría, si no me equivoco es de la historia, y todavía era para los combatientes. Eso era lo más gracioso, porque la alegoría de los combatientes, nadie se había percatado, estábamos levantando la alegoría y de repente encontramos, yo no sé, oye, hay algo que se mueve ahí, y era el gato. Y el gato que se aferraba, como en la tercera foto que vemos, ¿no? Se aferraba a no perder su casa. Y bueno, por tanta valentía y lucha y todo ello, lo adoptamos y le pusimos el nombre de Francisco, ¿no? Entonces, es que teníamos que, de una u otra forma, ¿no? Porque era un gatito de esos bravos, ¿no? A mí me encantan los gatos. A mí me dicen el gato en el centro histórico de Lima. Me conocen así. Siguiente, por favor. Ahí está el gatito con nosotros. Siguiente, por favor. Oh, eso es cuando retiramos todas las alegorías, maravilloso, ¿no? Así el gatito nos dejó algo maravilloso, maravilloso, en este caso el cementerio de cabezas de gato. Tengo también uno de los cráneos de los gatos guardado, ¿no? Pero excretas de costales y costales, yo 3 meses he estado oliendo puro gato. Me botaban de todos los carros, que como que pensaban que yo ni me bañaba. Era un poco terrible. Entonces, eso hemos encontrado cuando hemos sacado las alegorías, hemos retirado las alegorías. Era una cosa espeluznante, ¿no? Bueno, somos los que hemos pasado momentos un poco difíciles, pero era maravilloso porque estos gatitos nos iban a entregar, porque no, así nomás no se ven algunas corrosiones en monumentos históricos que están en una plaza, porque las corrosiones se pueden encontrar en las excavaciones, en arqueología, y eso es un tema que está más adelante que les voy a explicar. Siguiente, por favor. Bueno, ahí podemos ver cómo estaba en la primera foto con las capas de pintura. Luego se puede ver en la segunda foto, cuando ya está liberado todas las capas de pintura, se puede ver la pátina que es dada por el artista, ¿no? Y la siguiente es ya liberada totalmente, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí está la historia, ¿no? La historia que también se liberó todo el tipo de capa de pintura, suciedad. Empezó a salir la belleza de esas, y de las bellezas de las corrosiones también. Pero, por ejemplo, podemos notar en la parte baja de la esquina de la derecha, se puede decir, se pueden notar esos verdes. Esos verdes ya son unas corrosiones que se han quedado estabilizadas. Le llamamos el color verde cardenillo. Ese verde cardenillo lo podemos ver en toda su magnitud, por ejemplo, en la Estatua de la Libertad. Uno que ha ido, yo todavía no he viajado a Estados Unidos, pero seguramente de aquí hay algunos que han viajado, ven una Estatua de Libertad, un color verdoso, esmeralda. Ese es su color por la naturaleza creada, es un color de corrosión que se ha estabilizado, puede decir eso, como una costra, ¿no? Se ha vuelto como una costra, está estabilizada. Entonces, llegar a ese color verde esmeralda es bonito, sí, pero hay que tener en cuenta que tiene que estar estabilizada y no, porque es como la caries, algo así, puede picarlo, ¿no? Pero es bonito el color. Siguiente, por favor. Ahí vemos uno de los combatientes, ¿no? Que por aquí, por el pecho, le faltaba parte del armamento, que era la bayoneta, ¿no? Podemos ver ahí a la Patria. Uy, la Patria era también ahí por la cabeza también se había metido Francisco, no quería salir tampoco el gatito, pero al final lo sacamos. Ya, y ahí esta foto es bien significativa porque es el Querol que está, el coronel, la escultura del coronel que está en el Real Felipe. Al ver que los 20 restauradores del monumento ya estaban cayendo, porque es bien difícil trabajar pues con este tema de la contaminación, de los gatos, ¿no? Ya había algunos que se estaban desmotivando.
Entonces, como comentaron los expositores anteriores, como el coronel tenía que comportarme como él y motivarlos. Entonces, me los tuve que llevar al Real Felipe para que puedan entender un poco más sobre lo que es Bolognesi para el Ejército del Perú. Así que me los llevé a los 20 y era una cosa que llegaron todos desmotivados, como que ya no querían algunos trabajar porque estábamos en tiempos de como estos meses, con frío, con lluvia, y es fuerte el trabajo en obra, no es tan fácil como muchos piensan que vas y con tu bisturí vas sacando y la fotito, no, es bien duro el trabajo para nosotros como médicos del patrimonio. Entonces, quiero que vean esas fotos del Querol. Siguiente, por favor. Yo les he tomado ese día que fui con los chicos, con los 20 restauradores de Bolognesi, ¿no? Se pueden ver los detalles de la escultura que todavía no estaba tocada también por Prolima, porque Prolima hemos ido hasta el Real Felipe para poder intervenir al Querol a la escultura de Bolognesi, ¿no? Hasta el Real Felipe ha ido Prolima. Siguiente, por favor. Ahí están algunos de los restauradores, de los 20. Entonces, es como dicen, ¿no? O sea, hay que motivarlos para que puedan continuar en la guerra, ¿no? Si no hay motivación, como que se les acaba la fuerza. Entonces, a partir de lo que han visto en el Real Felipe, los restauradores regresaron con el corazón y con el amor a la patria. Era como como que si se hubiese quitado, no sé, eran otros. La energía creo que se la había multiplicado a los chicos, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Era una cosa que ya podemos ver ahí, por ejemplo, esto es una de las fotos recientes de 2025, o sea, de ahora, que hace poco ha ido, porque después de la restauración que se le da a la escultura de Querol, ha pasado por este proceso de conservación y restauración, que la conservación en sí es el diagnóstico de los materiales, el estado en que se encuentra, si es bueno, regular o malo. Nosotros vamos a determinar en qué estado de salud se encuentra, ¿no? Para saber si lo mandamos a la restauración, que lo consideramos como si fuera una cirugía, ¿no? Si va a pasar cirugía y qué tipos de materiales vamos a utilizar. En el caso cuando ya recibe un monumento o un bien, recibe la conservación, el diagnóstico y la restauración, continúa lo que es la conservación, pero con el mantenimiento. Se le tiene que dar siempre su limpieza, pero algo más sencillo, que no es tampoco directamente al monumento curarlo, ¿no? No tocar en sí al soporte. Siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros hemos retirado las alegorías, encontramos ese tipo de corrosión. Cuando nosotros vemos esas corrosiones entre azules y verdes, entonces es fijo. Así cuando ustedes vayan y vean, digan, ay, azul y verde, es una corrosión al bronce. Es bronce, así, definitivamente. Cuando ustedes vean un color naranja, medio siena, un medio así rojito, medio marroncito, entonces es oxidación por lo que es hierro forjado, ¿no? Entonces, ahí podemos diferenciar, es distinto la corrosión como la oxidación, son de distintos elementos, ¿no? Esas corrosiones, ustedes pueden observar los balcones virreinales que son en cajón, que de la época de las tapadas, que tienen estas ventanas de celosías, que dicen que, bueno, se dice, o es que celosías viene de celos, las tapadas llegaban a las casas, se quitaban el velo y detrás de esas celosías podían ver para que las otras personas no vean su rostro y todo ello, ¿no? Pero estos balcones, estos famosos balcones, nosotros los restauradores que hacemos las calas estratigráficas, hemos percatado mediante una extracción de muestra que se podría considerar como si fuera una biopsia, retirar así como a un ser humano, se le retira un pedazo de carne para saber si tienes algún mal o algo, un cáncer o algo así, ¿no? Para hacerte todo un estudio. Es así como nosotros los restauradores cuando hacemos las calas a todos los monumentos, retiramos una muestra de color para saber qué tipo de color era. Entonces, los balcones antiguamente se pintaban con las corrosiones
las corrosiones verdes, por eso que vemos en las pinturas de las acuarelas de Pancho Fierro, podemos ver balcones de color verde porque se pintaban con corrosión. Se pintaban con corrosión, entonces esas corrosiones no vas a encontrar mucho en un centro histórico, pues en una plaza, a menos que ese bronce esté tan degradado y o sea, en mal estado, ¿no? Entonces Bolognesi nos ha dado justamente por el amoníaco que ha tenido o ha hecho los gatitos, tenemos esa variedad de corrosión entre azules, verdes, esmeraldas, que cuando ya vemos ese verde esmeralda, significa que está en un estado malo, ¿no? Si no se actúa, no se neutraliza, no se paraliza, podíamos perder la alegoría y se podía perforar. O sea, es como que se vuelve como una laminita. Siguiente, por favor. Vemos los colores que son los mismos que están en los tubitos y yo los tengo ahí custodiados en la oficina de cromatología porque son pigmentos o que estas corrosiones se utilizaban antiguamente para pintar, pero los tengo ahí porque son algunos son bonitos pero son venenosos para la salud. Ahí estoy con las corrosiones, he tenido que sacar uno por uno con un bisturí, con una pinza en los tubitos para llevármelos a la oficina y hacerlos todo un registro, ¿no? Siguiente, por favor, ahí están los colores de Bolognesi, o sea, de las corrosiones, de las alegorías de Bolognesi. Aquí he estado, cuando está en color verde, se puede llegar casi a la mitad de los verdes, casi al final, podría quizá quedarse como en la Estatua de la Libertad. Ese verde te dice ya que está regular, pero cuando te llega a los azules azurita, ya estamos hablando que ese monumento está en un estado que se puede perder, como una persona con cáncer de 2.º grado. Siguiente, por favor. Ahí vemos, por ejemplo, ahora entramos a la etapa del mármol. Entonces, cuando ya empezamos a liberar las capas de pintura del mármol, empezamos a encontrar objetos que no van de acuerdo, por ejemplo, a esta alegoría de la fama, que había muchos restauradores que decían, yo quiero estar en la alegoría del mármol de Carrara. Y yo digo, no creo que sea mármol de Carrara, porque lo primero que veía era una madera, no creo, decía, pues, ¿no? Entonces, al final, cuando íbamos liberando, encontramos que era un mármol de Carrara con unos matices entre claros, oscuros, con unas venas oscuras, era una cosa maravillosa. Pero la trompeta, ¿en qué momento, cómo es hábil el peruano, ¿no? ¿En qué momento se habrá roto y le han puesto una trompeta de madera, pues, ¿no? Fue una cosa que yo me quedé así como que ni un diente, ¿no? De diamante, ¿no? Que sea, ¿no? Siguiente, bueno, ahí estoy yo con la alegoría de la gloria, ¿no? Siguiente, por favor. Es así, con un bisturí, ahí sí, se han hecho compresas para debilitar la capa de vinílica, se iba liberando con el bisturí, ¿no? A mecánico, ¿no? Para poder ver, y se veía que el mármol de Carrara tenía como unas líneas, un texturizado muy bonito. Y ahí podemos ver por cerca de acá de la clavícula, habían unas grapas, las grapas eran de bronce y también tenía pernos, las alas que estaban hechas de bronce también. Siguiente, por favor. Ahí ya está liberada, vemos un mármol limpio, lindo, es un color natural, como un blanco algodón, ¿no? Siguiente, por favor. Vemos ahí cómo está el ala, se puede ver ahí la parte donde, bueno, no sé si he puesto ahí los pernos, unos pernos grandes que le han puesto en cada ala para poder sujetarla. Siguiente, por favor. Ahí se ve una de las alegorías en mármol, ya liberada de la capa de vinílica. Siguiente, por favor. Bueno, ahí esta es otra historia. Otra cosa más, no era solamente las alegorías que se tenían que retirar, sino que también era necesario retirar para poder hacer toda la parte estructural, porque la rodilla, si no me equivoco, la rodilla la que estaba encima de ese tipo de muro, estaba que se fracturaba. Ocaña tiene otra manufactura muy distinta al Querol, que es más tosca al momento de hacer, porque Querol tiene la manufactura más fina, ¿no? Entonces es ahí donde se vio que cuando al momento de retirarlo, nosotros necesitábamos sacarla para poder curarla de adentro, ¿no? Para poder sujetar la rodilla con
con la pierna, ¿no? Ahí están los chicos, ¿no? Estamos ahí ya, habíamos bajado la alegoría de Ocaña, pero a las 7 de la noche recuerdo que tocaron la puerta de la obra, porque yo me quedaba hasta las 11 custodiándola, ¿no? Viendo que todo esté bajo control, porque el monumento, bueno, ha tenido también su encargado, ha tenido 20 restauradores, ha habido un personal también calificado por parte de la supervisión que he hecho, y todos eran, como decir, profesionales A1, ¿no? Que yo estoy siempre bien orgullosa de cada uno de ellos, porque han dado como el trabajo, alma, corazón y vida. Y hay algunos que están ahí, que ahora los tenemos dentro de ProLima, y bueno, los que han estado dentro de este monumento, hemos trabajado, yo puedo garantizar que son profesionales que tienen una mano excelente. Siguiente, por favor. Me olvidaba, cuando tocaron en la puerta, era para saber, porque pensaban de que habíamos sacado al Bolognesi para hacerle el cambio con el Querol, que claro, que también era nuestro objetivo en sus principios, porque en la obra artística, para un artista, es como cercenarlo. Pero yo entiendo también a los militares que necesitan tener a un Bolognesi glorioso, ¿no? Se entiende también, pero hay que respetar también una obra artística, porque no está como que va así el helicoidal y de repente se quedó ahí, ¿no? Como que se va para arriba, ¿no? Pero no hay ese sentido romántico que en este caso los artistas dan en sus obras de arte, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces el diagnóstico de Ocaña, de la escultura de Ocaña, empezamos a liberar, ahí vemos a Bolognesi, ¿no? En la mitad del rostro con la pintura el esmalte negro, y vemos al otro lado con esa textura rugosa, ¿no? Y ahí vemos dos artistas que son buenos, pero tienen distintas manufacturas, ¿no? Que también, sí, eso nos complicó a liberar, ¿no? Con los palitos y todo, porque tenía no era tan liso como de Querol, ¿no? Era más rugosa y nos complicó un poco, pero pudimos lograr el objetivo. Siguiente, por favor. Bueno, hay una conversa con él, mientras que me deje terminar el trabajo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí está. Entonces tenemos ahí 3 fotos del día de su inauguración, que fue apoteósica, el segundo que estaba ya pidiendo auxilio, y la tercera cuando ProLima le devuelve en todos sus aspectos, como en su primer momento que fue inaugurado. Ya, entonces la inauguración pues fue tan apoteósica como el primer día. Fue maravilloso, muchas personas, los que han tenido la posibilidad de conocerme, saben de que yo soy una persona súper amable, dejo que la obra entren a verlo. Muchos limeños han ido, han visto cómo los restauradores han estado realizando, y en este caso muy feliz porque me volví a encontrar con mis amigos del Ejército, y fue la inauguración de nuevo, la reinauguración de devolverle su estado bueno después de la restauración. Fue súper, y eso creo que los que hemos estado ahí se llevan siempre esa anécdota que jamás lo olvidarán, y a donde vayan siempre será que Bolognesi.